Hola cabros, bienvenido a otro capítulo de La Fuente del J. Y hoy día es un día bastante especial porque vamos a hablar sobre una serie que la verdad mucha gente ha querido ver, mucha gente ha visto. Sí sé que estás atrás. No, sí, ya me di cuenta, estás con el cuchillo. No. ¿Te puede ir, por favor? ¿Ah? Sí, no, ándate. Vale, muchas gracias. ¿Te estás yendo? Sí, sí, lo sé. Una lata. Vale, chao. Qué imbécil. Bueno, después de esos efectos que Marvel envidiaría, definitivamente, hoy día vengo a hablarles de Umbrella Academy. Y veremos si su segunda temporada supera en calidad o no a su primera. O si por el contrario terminará cancelada como muchas otras series de Netflix. Eso y mucho más veremos en este video, así que analicemos a The Umbrella Academy. The Umbrella Academy es una serie de superhéroes estadounidense desarrollada por Steve Blackman para la plataforma de Netflix. Esta producción adapta la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way desde 2007 y es publicada por Dark Horse Comics. Cabe señalar que antes de ver The Umbrella Academy jamás había escuchado de ellos, jamás menos había leído un cómic de ellos. Bueno, los cómics hasta el día de hoy no los leo, pero sin embargo soy muy fan de las cosas de superhéroes, ya sean series, películas o cómics, de Marvel o DC. Pero a pesar de eso, hasta la semana pasada jamás había visto nada de la serie, ni tampoco le había dado una oportunidad. Y la verdad es que me arrepiento mucho de eso. El estreno fue el 15 de febrero de 2019 y sí, tuvo que pasar una pandemia para recién yo dignarme a verla. Tiene las actuaciones de Tom Hooper como Luther, o número 1, David Castañeda como Diego, o número 2, Emmy Raver como Allison, número 3, Robert Sheehan como Klaus, número 4, Aidan Gallagher como número 5 y Ellen Page como Vanya, número 7, entre muchos otros más. Si no has visto la primera temporada, ten cuidado porque voy a hablar con muchos spoilers. Aunque bueno, sería raro que algún fanático hasta ahora no lo haya visto. Bueno, pero igual, alerta. Bueno, para hablar específicamente de la segunda temporada, tengo que referirme a la primera, para que nos pongamos un poco en contexto. En la primera temporada se nos presentó una familia de superhéroes disfuncional, quienes habían sido adoptados desde pequeño por el fundador de la academia, con el objetivo de ser entrenados para detener un futuro apocalipsis. Como fui terco en su tiempo, me aguanté ese sentimiento angustiante de tener que esperar un año para saber qué les pasaba a los personajes. Y es que el final termina en algo tan arriba que tú necesitas saber en el momento qué les pasa. Y es que recordemos que lo último que supimos de ellos que habían sido teletransportados al pasado. Y la segunda temporada sigue en esa misma línea. La trama sigue de manera directa con el final de la primera temporada, en donde número 5, al intentar prevenir el apocalipsis de 2019, o más bien fallar estrepitosamente en el intento, transporta a su familia hacia el pasado. Pero como en la mayoría de las series o películas de ciencia ficción en donde se trata este tema, los viajes en el tiempo traen consigo bastantes problemas y complicaciones, además de que él mismo no logra dominarlo al ser muy inestable, por lo que efectivamente logran viajar al pasado en Dallas, pero en diferentes años, por lo que todos los personajes están varados entre 1960 y 1963. Justo antes del asesinato de Kennedy. 5 es el último que llega y se impacta al saber que fue su propia familia quienes habían producido un nuevo apocalipsis a través de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tras la fecha de la muerte de Kennedy. Ahora 5, con la ayuda de Hazel, deberá viajar 10 días antes de este suceso con la intención de encontrar a sus hermanos y evitar nuevamente el apocalipsis antes de que sea demasiado tarde. El problema radicará en que cada uno de ellos en mayor o menor medida han desarrollado una vida alejada de su pasado como superhéroes, lo que provocará que duden sobre si volver a trabajar en equipo o seguir su vida que han estado construyendo separada del resto. Recordemos un poco en qué estaba cada hermano. Klaus, quien llevaba ya 3 años en el pasado, había iniciado un culto en torno a su figura, quienes lo veían como un profeta. Los engañó utilizando poderes sobrenaturales para hacerles creer que era prácticamente la segunda venida de Cristo. Allison, quien llevaba 2 años allí, se había casado con un activista por los derechos civiles de los afroamericanos llamado Raymond, y buscaban demostrarle al presidente y a la prensa las injusticias a las que son sometidos realizando distintas protestas pacíficas. Luther, quien llevaba 1 año allí, trabajaba como boxeador y guardaespaldas del mafioso Jack Ruby, quien asesinó a sangre fría al único sospechoso del asesinato de JF Kennedy, Lee Harvey Oswald.
Diego, que llevaba solo meses allí, estaba encerrado en un manicomio tras intentar desesperadamente asesinar a Oswald, acusándole de asesinar al presidente. Allí conoce a una maníaca llamada Layla, quien se convierte en su futura amante. Y Vanya, quien también llevaba algunos meses, y apenas había llegado fue golpeada por un auto mientras cruzaba la calle, lo que provocó amnesia, por lo que no recordaba nada de su pasado en la academia. Luego de esto recibió cuidados por parte de la familia de la que habían atropellado, y cuida a su hijo, quien tenía autismo. Sumado a esto, aparecen nuevos villanos traídos por parte de la encargada de la Comisión del Espacio y Tiempo, con quienes Cinco ya había tenido problemas en el pasado, lo que complicaría aún más las cosas. De alguna forma todos ellos van a provocar la guerra nuclear, por lo que es urgente que número 5 los reúna y busque una manera de llevarlo a su época. Creo que lo que se encontrará el espectador en esta temporada es intriga. Bastante intriga con una entretención atrapante que te obligará pronto a ver el próximo capítulo. Vamos ahora a compararla con la primera temporada. El primer punto es la historia. Si bien me encantó la primera temporada, creo que esta le gana con creces por el desarrollo de los personajes o la acción. Además, algo que particularmente me molestaba con la primera temporada es que constantemente los personajes elegían no creerle a sus hermanos, como en el caso de Vanya, quien se negaba a escuchar o creer cualquier cosa acerca de su novio. O en el caso de Cinco, quien a pesar de venir del futuro, de estar incluso encerrado en un cuerpo de niño, costó mucho que le creyeran sobre el apocalipsis o sobre su estabilidad mental, lo que realmente me daba mucha rabia mientras las veía, además que demoraba la trama. En esta temporada eso ya quedó atrás, y es que rápidamente cada uno de los hermanos creen en número 5 y buscan una solución. Por otro lado, pero dentro de la historia, esta temporada se da el tiempo y el espacio para desarrollar cada uno de los personajes y de las subtramas en las que están envueltos, pero no de una manera tediosa, lo que nos permite como espectador conocerlos y poder empatizar con cada uno de ellos. Con esto paso al siguiente punto, los personajes. Creo que todos estamos de acuerdo en que dos personajes sobresalen de manera única en la primera temporada, y aquí en la segunda vuelven a cautivar al espectador. Y es que cada vez que sale Klaus o número 5 en pantalla, logran generar una cierta empatía con el espectador, tanto que te hace deseoso de saber más de ellos. Robert, quien interpreta a Klaus, es realmente increíble. A pesar de que, como dije antes, él había brillado mucho en la primera temporada, en esta definitivamente queda demostrado su talento y cariño por el personaje, y el guión lo acompaña en esto. Logra alcanzar distintas capas de profundidad en donde se aleja de ese cliché adicto a las drogas para abarcar su lado más humano con sus virtudes y sus vicios. Por un lado logra hacerte reír en las escenas que interactúa con su culto, y por otro logra conmoverte cada vez que conversa con su antiguo amor que murió en la guerra de Vietnam. Además, su interacción con el espíritu de Seis te permite entender muchas de sus acciones y actitudes. Y por otro lado, siento mucha envidia y admiración por Aidan, y es que siendo tan joven logra darle al personaje una personalidad única y sarcástica que es muy entretenida de ver. Es mi personaje favorito de los hermanos. De alguna forma logras ver en él a una persona mucho mayor, estresada y odiosa atrapada en el cuerpo de un preadolescente. Además que la interacción entre él y sus hermanos o la comisión es genial, y en esta temporada no hace más que profundizar en ese aspecto, dando mucho más de su interpretación y permitiéndonos conocer más a este personaje, pero al mismo tiempo sin indagar mucho en él. ¿Y a ti cuál es tu personaje favorito? Y cada vez que vemos este tipo de historias, en donde cada uno de los personajes de un grupo tiene una historia en particular que se aleja de alguna forma del resto, muchas veces queda al debe en cautivar la atención del espectador, pero creo que esto no ocurre acá. Si bien, como dije antes, estos personajes son realmente únicos y logran robarse la pantalla, el guión busca de manera muy efectiva que logres interesante por cada uno de los personajes y que los entiendas. Creo sí que quien queda más al debe es Luther, ya que en la primera temporada lo presentaban como un líder innato, casi arquetípico, quien seguía confiando en su papá adoptivo a pesar de todo. Y lamentablemente, cuando descubre que su viaje a la luna había sido una pérdida de tiempo, su personaje pierde el interés del espectador. Y en la segunda temporada sigue pasando eso, ya que creo que cuando más brilla es cuando está interactuando con los demás personajes. Y si bien el guión busca un poco explorar grados más profundos, no lo logra del todo. Ahora pasemos a la ambientación. Tengo que admitir que me encanta cuando las series o películas buscan darle una segunda vuelta a hechos históricos, pero generalmente es muy difícil que te logren convencer de que eso realmente es el pasado. Pero aquí,
se logra bastante bien. Resalto mucho que eviten explotarte con referencias a la cara sobre el pasado. Muchas veces en distintas producciones basadas en un hecho histórico o en una época en particular, se muestran muchas escenas que buscan desesperadamente decirte que están en el pasado llenándote de referencias. Y creo que eso no ocurre acá. Cada elemento característico de la época funciona en torno a la trama, por lo que no llega a ser molesto para nada, ya que tú como espectador inconscientemente lo aceptas. Lo que sí creo, y no sé si es algo negativo o positivo, es que los ambientes interiores en particular se repiten muchísimo, lo que muchas veces te hace pensar si no hay ciudad más allá. Por ejemplo, en el caso de Allison, todos los momentos de lucha por los derechos cívicos para los afroamericanos ocurren en un café, como si no hubiese ningún otro café en el lugar. Además que pareciera que Dallas es una calle muy larga con varias tiendas de distintos tipos pegadas una de otra. Como dije antes, no sé si esto es algo negativo o positivo, ya que más que mal, la serie no busca enrostrarte su capacidad para representar al pasado, sino que simplemente se apega a mostrarte la historia como tal, lo que no me parece nada mal, y algo parecido pasa con los efectos especiales. Yo creo que muchos llegaron a esta serie principalmente por los efectos especiales o las escenas de acción. Y efectivamente una de las cosas que más me gustan de la segunda temporada es que los efectos visuales mejoraron muchísimo, además de que aportan a la historia. Al igual que con la ambientación, no buscan explotarlos en tu cara para demostrar su potencial y su inversión, sino que aportan significativamente a la narrativa. Sumado a esto, esta temporada sobresale por sobre la otra, ya que muchos efectos se veían flojos. En cambio en esta son ampliamente mejorados, lo que te permite adentrarte de mejor manera a la historia de la serie. Resaltan mucho, por ejemplo, los poderes de Vanya o el look de AJ Carmichael, él. Además la acción mejora notablemente en comparación con la primera temporada, ya que hay muchísimos más combates, enfrentamientos, escenas de acción, en donde se complementan de muy buena manera con el soundtrack. Por último, en cuanto a los temas que habla, hubo algo que me gustó muchísimo en esta segunda temporada, y es que presenta temas atemporales sin llegar a ser panfletarios. Me explico. En este momento muchas otras producciones, en especial en Netflix, se agarran de discusiones sociopolíticas que suceden en la actualidad, por lo que el guión pasa a ser bastante tedioso en recalcar estos aspectos. En esta serie no ocurre eso, ya que si bien la subtrama de Allison gira en torno al movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos, no se queda ahí y no te lo enrostra, sino que te lo muestra con sucesos recreados de la época en la que se desarrolla, lo que te permite entender la actitud de esos personajes y empatizar con ellos. Además es una bonita demostración de que la historia se repite. Esto se ve claramente en una escena en la cafetería en donde Allison protagoniza una de las escenas más fuertes de toda la serie, tratando temas como el racismo y discriminación de manera muy efectiva y acertada. Por otro lado, también trata el tema de la homofobia en las escenas donde Klaus finalmente se encuentra con su antiguo amor Dave, y busca desesperadamente advertirle sobre su muerte en la guerra de Vietnam, pero termina siendo golpeado por él para demostrarle a su tío que era heterosexual y que, al igual que él, aborrecía a los homosexuales. Como dije antes, en ambos casos era muy fácil llegar a algo panfletario y terminar siendo forzosamente el motor de la serie. Afortunadamente no es así y eso es muy ameno para el espectador. Conclusión. Creo que esta temporada supera con creces a la primera si nos referimos a los personajes, a la historia, a la trama o a los efectos especiales. Como dije antes, hay algunas cosas que me quedaron al debe, como la poca exploración del personaje de Luther, o quizá también la exploración mucho más profunda de los viajes en el tiempo, ya que hay cosas que como espectador aún no entiendes del todo. Por otro lado, me parece que si nos referimos al estilo se ve mucho más definido que la primera temporada, ya que antes notaba que andaban explorando constantemente. Pero es aquí en donde se define completamente, entregando una serie con mucha intriga y humor negro, que te mantiene al borde del asiento, con ganas de ver más. Y la última escena, sin duda te dan ganas de ver ahora ya el siguiente capítulo. Y tanto que me reía de los fans, ahora voy a tener que estar esperando como todos ellos hasta el próximo año para ver la tercera temporada. En fin. Bueno cabros, eso es todo por hoy. Quiero saber cuál es tu personaje favorito de la serie y por qué. Coméntalo abajo. Además, en la descripción puedes encontrar todos los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver este video y suscríbete para ver todo lo que se viene. Así que hasta la próxima.